Hemos titulado este mensaje 5 claves para escuchar la voz de Dios. Creo que es el tercero de esta serie, el tercer mensaje de esta serie, 5 claves para escuchar la voz de Dios. Dice en Génesis capítulo 3 y versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí va la conversación entre la serpiente y la mujer. Más adelante dice que comieron del árbol, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses. Padre, gracias por este momento, Señor, de la palabra, de la enseñanza. Padre, gracias por la obra de tu Espíritu. Yo sé que tú eres tan bueno y amas a la iglesia tanto, nos amas tanto, que siempre nos aconsejas, nos alimentas, nos provees la luz de tu palabra, Señor. Señor, hay aceite para que brille en esta noche y que pueda tu palabra impartir luz y hacer sabio al sencillo. Padre querido, yo te ruego que bendigas, Señor, este pueblo, que tú seas con los oídos de mis hermanos, con mis oídos también. Y te ruego con mi boca, Señor, porque ¿quién es suficiente para hablar tu mensaje? Yo no, Padre. Así que me acojo a la gracia y a la promesa de que nos darás palabra al abrir nuestra boca para dar testimonio de ti, Señor. Señor, glorifica tu nombre. Y mientras que hablamos, Señor, ve produciendo el milagro en cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Además de escuchar la voz de Dios, hay que tener cuidado con voces extrañas, con voces engañosas, que no hay que oír, no hay que prestarles atención, que pueden causar una interferencia o directamente causar un desvío, un descarrío, como sucedió aquí con el hombre y la mujer. Escucharon la voz de la serpiente. ¿Qué pasaba? Que en ese tiempo hablaban quizás, los animales tenían esa facultad de comunicarse con el hombre. No lo sé. El caso es que en el momento en el que la mujer y el hombre escuchan a esa serpiente contradiciendo lo que Dios había dicho, deberían de haberla reprendido, porque el hombre y la mujer eran autoridad sobre la creación. Recordad en Génesis 1, 26, 27, 28, el Señor les había dado dominio, el Señor les había dado autoridad sobre toda la creación para sojuzgarla, para ejercer dominio, enseñorearse. Eran los príncipes de la tierra, Dios el rey, ellos los príncipes. De Dios son los cielos, pero le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El hombre y la mujer debían haber reprendido esa serpiente y haber llevado el caso a Dios. Hay un animal que está poniéndote a ti como mentiroso o poniéndote a ti como exagerado. Está trayendo una contraorden. ¿Qué hacemos con esta serpiente? El hombre y la mujer, que habían ya ejercido autoridad, el hombre le había puesto nombre a todos los animales que Dios había creado. Dios los creó y podía el Señor haber dicho, así se llama el león, así se llama la jirafa, así se llama. Pero el Señor le dice, no, usa mi sabiduría y usa tu creatividad para poner nombre a todos los animales que yo he hecho. Y eso fue un trabajo, es el primer libro, me imagino que hay de botánica o de fauna y de flora de la creación, ¿verdad? Entonces,
el hombre y la mujer ya tenían unos dotes, una capacidad de discernir. Tened en cuenta que fueron creados sin la niebla del pecado, sin la ceguera del pecado, con unas facultades espirituales, morales y de entendimiento impresionantes. Ellos se relacionaban con Dios, oían la voz de Dios. La voz de Dios no les era extraña, era la voz de papá, era la voz del maestro, era la voz del creador, del que les había formado. Ahora oyen una voz extraña y después de prestarle atención a esa voz y hacer caso a esa voz, se están escondiendo de la voz de su Dios. Y desde entonces el hombre sigue haciendo lo mismo. Da el visto bueno y recibe muchas voces que son perniciosas, que son perjudiciales. Y sin embargo, la voz de Dios causa un miedo. La voz de Dios le resulta algo extraño. A veces en una conversación, si tú dices Dios me habló o Dios quiere hablar al hombre o la voz de Dios sigue saliendo por toda la tierra, te miran así con los ojos abiertos de par en par como diciendo ¿de qué psiquiátrico se escapó este? Creador, del que les había formado. Ahora oyen una voz extraña y después de prestarle atención a esa voz y hacer caso a esa voz, se están escondiendo de la voz de su Dios. Algo habéis pinchado. Y desde entonces el hombre sigue haciendo lo mismo. Sí, os voy a decir lo que es. En el Bluetooth de aquí está conectado un ordenador o un teléfono. Ya está, ¿verdad? Muy bien. Bueno, otra vez. Ahora ha sido mi propia voz la que ha venido a traer un parón y una distracción. Qué bueno que esto está pasando en este mensaje, para ilustrarlo, ¿no? Es que viene como anillo al dedo. He tenido que hacer esta pausa por eso mismo, porque no venía a cuento, no era el momento de esa voz. Tampoco era el momento de la voz de la serpiente, ni era una voz a la que le tenían que prestar atención, pero lo hicieron. Y decía que hoy en día oímos esas voces de serpiente, oímos voces extrañas y la voz de Dios nos escondemos de ella o nos resulta ajena. ¿Por qué? Porque ha caído el hombre en el engaño del pecado. Eso hemos estado hablando en los dos primeros mensajes. Hay tres voces extrañas que tienes que cuidar de ellas. La primera es la voz de la serpiente, directamente es la voz de Satanás, el adversario. Aunque no lo creas, si no eres todavía convertido y me estás escuchando, pero así como Dios es real y sus ángeles son reales, el reino de Dios es real, también es real el reino de las tinieblas. Hay un Satanás, la palabra Satanás significa adversario. Hay un reino de tinieblas. Hay ángeles que se rebelaron contra Dios y son ángeles caídos que están operando para llevarse al máximo número de personas a la condenación eterna, al infierno, para impedir, si fuese posible, o estorbar los planes de Dios. Y ese ser malévolo, que fue un querubín protector, que estuvo en la gloria de Dios, que había oído tanto las cosas de Dios, él sabe disfrazarse de ángel de luz y confundir de diferentes formas a los hombres. Es la voz de la serpiente, esa voz sibilina, esa voz que va no solamente a traer un desvío, sino que hay un veneno, hay un espíritu de error, de engaño en esa voz. A veces, incluso, Satanás puede estar diciendo cosas correctas para poner como el caramelito, ¿no?, al niño, para poner el anzuelo al pez y pescar. Puede decir cosas y tú dices, oye, pero eso tiene que ser una voz correcta porque lo que está diciendo tiene sentido. Por ejemplo, cuando los demonios veían a Jesús, decían, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que has venido antes de tiempo a atormentarnos. Y Jesús siempre les mandaba callar. No daba lugar Jesús a la voz de la serpiente. Mandaba callar a los demonios. Simplemente los ataba y los reprendía. Hoy en día hay ministros locos o que no entienden los principios espirituales y que incluso hacen un show. El otro día estaba viendo, me mostraba mi esposa o mi hijo,
un hombre que está enseñando acerca de liberación y de las cosas espirituales, y entonces le traen una endemoniada, y viene la endemoniada. ¿Cómo te llamas? Y comienza a hacer ahí una explicación con la endemoniada y hablando con los demonios. Entonces, el enemigo feliz porque se está llevando una cuota de protagonismo, feliz porque le estamos prestando atención a esa voz que simplemente la tenemos que mandar callar. Si el hombre y la mujer la hubiesen como Jesús, calla. Acordaos también el apóstol Pablo cuando está en Macedonia, concretamente en la ciudad de Filipos, y ellos iban a predicar, pero en el camino al lugar de oración siempre aparecía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que le daba una gran ganancia a sus amos. Era una esclava con un espíritu de adivinación. Si le daba una gran ganancia, ¿qué? ¿Qué entendemos? Que la muchacha, la gente acudía y adivinaba y se cumplían algunas predicciones o algunas revelaciones se daban. Entonces era un negocio para los amos de esta muchacha. Así que esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, viendo a Pablo, a Silas, a la compañía apostólica, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Era verdad o no? ¿Era correcto? Vaya elogio. Era toda una presentación para la ciudad de Filipos, y delante hay una muchacha que la gente está acudiendo a ella y le presta atención porque es una especie de pitonisa o de oráculo o de adivina, y está ni más ni menos que pregonando: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se molestó porque sabía que eso venía de la voz de la serpiente. Mandó callar ese espíritu de adivinación y lo ató y lo mandó fuera de la muchacha. La muchacha queda libre y ahora hay un problema, y es que la fuente de ganancia de los amos ya no está. Así que los amos tienen una revancha contra Pablo, Silas, y los echan a la cárcel allá en Filipos. Mandan que injustamente y sin juicio previo ni nada se les eche a la cárcel porque ahora ya no tenían su fuente de negocio. Pero Dios, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Oraban los siervos de Dios a la medianoche. O sea, el diablo parecía que había vencido, pero todo estaba dentro del plan de Dios para darse a conocer en Macedonia. Puedo dar un aplauso al Altísimo, al Dios Altísimo. O sea, Dios no necesita que el diablo le pregone nada. Dios no necesita la voz de la serpiente para nada. Ya el Señor sabe darse a conocer. Ya el Señor sabe llamar la atención de los hombres, como con ese terremoto, como con esa liberación sobrenatural de Pablo y Silas y todo lo que allí sucedió. O sea, ya el Señor tiene sus voces autorizadas, pero la voz de la serpiente hay que mandarla callar. Y hay que tener mucho cuidado con esas voces que son extrañas de la serpiente. La otra voz extraña, que es un problema para muchos de nosotros, es la voz de nuestros intereses, la voz de nuestros propios planes. ¿Recordáis Mateo capítulo 16? Jesús ha anunciado su muerte, sus padecimientos, y Pedro, que estaba el hombre en racha, estaba el hombre crecido, había dicho hace poco: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Pedro estaba como con el pecho paloma, ¿no? Estaba así, todo envalentonado. Ahora Jesús les anuncia que tiene que ir a la cruz, que tiene que morir. Y dice que Pedro lo tomó aparte y lo reconvino al maestro y le dijo: Señor, déjame decirte, ahí sigo con mi revelación, con mi iluminación. Déjame decirte, jamás tal cosa te acontezca. Vamos a pelear, vamos a luchar para que nadie te ponga un dedo encima y no te pase nada. Todo lo contrario, el Mesías tienes que reinar y tus enemigos tienen que ser derrotados. Era la voz de la mente de Pedro. Era la voz de los propios intereses de los judíos, en este caso hablando por la boca de Pedro, que querían un Mesías libertador y un Mesías que restaurara el reino de David. Pero ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y le llama Satanás. No es que Pedro estaba en ese momento tomado por Satanás. La palabra Satanás es adversario. Apártate de mí, adversario. Jesús identifica la voz de Pedro como una voz extraña, como una voz peligrosa. Dice: apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mente
en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, tú ahora mismo no estás razonando con la mente de Dios, con una revelación de Dios como antes has hablado con una revelación de Dios. Tú no estás buscando los intereses de Dios, sino que estás pensando en los intereses, en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dice: apártate o ponte detrás de mí, adversario, Satanás. Yo me imagino que para Pedro eso fue como el que le cierran una puerta en las narices, ¿no? Como que se quedó así totalmente con la boca cerrada para cuidar su voz. Pedro tenía un problema con esa impulsividad, que luego también en el monte de la transfiguración, acordaos que tiene la genial idea de hagámonos aquí 3 enramadas, y entonces aparece la voz de Dios que se impone a la voz de Pedro y dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Porque Pedro dice: uy, qué tremendo, Moisés, Elías y Jesús, 3 enramadas, y tenemos aquí una escuela profética impresionante. Pero estaba poniendo a Moisés y a Elías a la altura de Jesús, y aparece el celo del Padre que dice: no, esos son los intereses y los pensamientos de los hombres, en este caso ahora pensamientos religiosos. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y dice Pedro que escucharon la voz gloriosa, la voz majestuosa en el monte santo, en el monte de la gloria. Entonces hay una voz que es la voz directamente de Satanás, el adversario, y tenemos que tener cuidado con esa voz que va a venir igual a desviarnos, a engañarnos, a confundirnos. Pero hay que tener también cuidado con la voz de nuestro corazón, que es más engañoso que todo. Con la voz de nuestros propios intereses o planes. Con la voz de nuestros propios razonamientos. Porque muchas veces nosotros nos podemos oponer a lo que Dios quiere hacer. Yo recuerdo, sin ir más lejos, cómo me sentaba con el pastor Fernando y tenía un diálogo con todo el respeto, pero yo decía: pastor, en aquel entonces, Fernando, yo pienso que si somos una iglesia que ni siquiera tenemos local todavía y que estamos empezando y que somos 3, 4 familias, creo que no es el momento de que comiences con una radio. Yo creo que tenemos que eso de la radio dejarlo para más adelante. Tenemos un programa de televisión que se llama Ríos de Agua Viva en la televisión local de Alcantarilla. Sigamos con el programa de televisión y hagamos algún programita de radio, pero toda una radio. Fernando, yo creo y yo estaba tan convencido de mi propia sabiduría, de mis propios argumentos. Era tan lógico esto. Y yo se lo estaba diciendo así a Fernando, y Fernando me decía: Juan Carlos, es que yo siento que es el tiempo, que esto es parte de mi llamado, que es el momento de hacerlo. Y yo te sigo, pastor. Y por un tiempo yo estaba siguiéndole en base a su fe. Decíamos la vez pasada que una de las cosas que te ayudan a aprender a escuchar la voz de Dios es aprender a escuchar la voz de tu paternidad o de tus padres espirituales, ¿no es cierto? Entonces, claro que sí, te acompaño, pastor, pero en el fondo, en mi ser sabijundillo, en el fondo yo decía: esto no va a ninguna parte, especialmente cuando teníamos una cobertura de 1 kilómetro a la redonda y un montón de problemas. Nos estafaron, unos sinvergüenzas nos vendieron carísimos unos equipos que no servían para nada de radioaficionado, y todas esas cosas que son cuando la vasija primero se echa a perder, ¿no? Siempre que Dios va a hacer algo, parece que el primer intento sale un poco mal. Y a la segunda empieza la cosa ya a tomar una buena forma. No hay que desanimarse. Y Fernando, por supuesto, en absoluto se desanimaba. Un día estábamos en la cocina orando precisamente por el tema de la radio y todas estas dificultades. Y literalmente, hermanos, vino un rayo. Pero era un rayo que no podía venir de la luz, porque la luz en la cocina todavía actualmente, como está diseñada, yo estaba sentado así frente a Fernando, y la luz de la calle quedaba a la mano derecha, una ventana. Era mediodía, no había tanta luz. Pero de la esquina de donde están los muebles de cocina, es como que un rayo de luz me golpeó así. ¡Shum! Y Dios me habla y me dice: la radio es mía y es el tiempo mío. Y yo he puesto en el corazón de mi siervo esto. Esto no es de carne y de sangre, sino que esto es mío. Y yo ahí recibí esa revelación y le dije: pastor, ahora ya no solamente voy a servir en esto de radio y televisión
Bueno, entonces no había televisión. En Radio Vida, no solamente voy a servir por tu fe, ahora yo tengo la revelación también. Eso para mí fue una gran lección de que las cosas del Espíritu, si no tienes revelación, quítate el calzado de los pies. Si no tienes revelación, el otro día estábamos en la reunión de pastores y estaban contándonos un testimonio de cómo en los peores tiempos de la guerrilla allá en Colombia, a una iglesia que es una iglesia muy fuerte en Colombia, que tiene iglesias de cientos de personas en algunas ciudades, recibieron una instrucción. Y en las ciudades donde estaban los narcos, Pablo Escobar y otros que no me acuerdo de los nombres, pero en las peores ciudades, en Medellín y tal, Cali y en otros lugares, Dios les mandó que contratasen autobuses y que le dieran vueltas a la ciudad, no sé cuántas vueltas, 7 vueltas a la ciudad, y dentro de los autobuses que fuesen haciendo oración, intercesión, para que cayese ese espíritu de narcotráfico y todo lo que conlleva y pudiesen de verdad encarcelar a esas personas y pedir que viniese otro tiempo a Colombia. Y en las ciudades lo hicieron y les tomaron por locos, muy pocos pastores, porque la instrucción se la había dado Dios a ellos. Entonces tú lo estás escuchando y tú te estás imaginando, ¿no? Esa gente pentecostal loca, metida en los autobuses, dándole vuelta a las ciudades, que decía el hermano que nos daba el testimonio de Colombia, decía, yo era un niño, yo era un muchachito, y en la primera vuelta estaba entusiasmado, pero cuando eran las 4 de la madrugada y las ciudades son tan grandes y todavía nos quedaban por dar un par de vueltas más, yo decía, esto es una tortura, ¿por qué me ha traído mi madre aquí? Es una buena pregunta, ¿por qué le trajo la madre? Pero bueno, el caso es que dice él mismo, dice, ¿sabes qué? Yo como niño, yo vi la gloria de Dios, porque después de llevar a cabo esa instrucción en obediencia, empezaron a capturar uno por uno a los narcos y a debilitarse el tema de la droga, el tema del narcotráfico. Claro, tú lo escuchas y tú dices, nadie se puede poner la medalla, lo hicimos nosotros. Pero seguro que fue una cosa más que Dios usó para que esa muralla cayera. Además de otros que oraron y siguieron otra estrategia. Lo que quiero decir es que tú lo estás escuchando y tú dices, ¿qué se han creído estos? ¿Y qué van a esto? Pero hermano, si tú no tienes revelación y Dios les habló que lo hicieran, tú lo que tienes que decir, hermano, háganlo. Y no venir como Judas, la voz intelectual, la voz de los intereses del hombre. Qué desperdicio que se derrame el perfume para el maestro, que es tan humilde el maestro, que se derrame este perfume carísimo. Mejor lo hubiésemos vendido y lo damos a los pobres. Y Jesús, por cierto, que él lo decía porque metía la mano en la bolsa y ya tenía codicia en el corazón, ya Satanás estaba trabajando en su corazón. Y Jesús dice, déjala. Buena obra hecho conmigo, porque me está ungiendo para la sepultura. Pero ves, el hombre natural no entiende las cosas espirituales, las juzga como una locura. Y nosotros tenemos que tener cuidado con nosotros mismos a la hora de las cosas del espíritu. Qué desperdicio, contratar autobuses, gastar esas horas. Si Dios le dijo a nuestros hermanos que lo hagan, porque lo mismo, aunque los resultados pase tiempo y no se vean, o simplemente Dios se agrade de la obediencia, que obedecieron su voz, pero hermano, eso que ellos hicieron es una ofrenda agradable y tú estás como Judas juzgándola con tu mente, con la voz extraña de tus planes, de tu lógica y de tus propios intereses. Entonces hay que silenciar esa voz también y tener cuidado con esa voz también. Y si no tienes revelación de Dios, las cosas del Espíritu, trátalas con mucho cuidado, trátalas con temor santo. ¿Me está recibiendo usted esto? La tercera voz, que es una voz extraña y una voz que hay que silenciar, que hay que tener mucho cuidado con ella, es la voz del mundo. En Juan, si me quieres acompañar y lo podemos proyectar también, en Juan capítulo 18, Jesús está hablando con Pilatos y Pilatos está en un diálogo allí. Juan 18, 33. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 18, 33. Ahora viene en el 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?
Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Fijaos, mis hermanos, en el Evangelio de Juan se repite varias veces que si fuéramos del mundo, el mundo nos escucharía. Pero porque no somos del mundo, el mundo no nos escucha. Pero los que son de Dios, los que son de la verdad, nos escucharán. Por eso el mundo, dice Jesús, os odia, porque habéis salido de mí. Y como el Padre me envió a mí y el mundo me odia a mí, yo os he enviado a vosotros y el mundo os odia a vosotros, porque no sois del mundo, sois de mi reino. Entonces, cuando está hablando del mundo de esa manera, ¿a qué se está refiriendo? Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero en Juan 16:33, sin embargo, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con el mundo? El sistema de pecado anti Dios, antife, anticristo, tiene su voz. Y los que son de ese sistema oyen la voz del mundo. Pero es una voz totalmente contraria a la voz de la verdad. Dice: si fueras de la verdad, los que son de la verdad oyen mi voz. Los que son de la verdad, los que son del reino mío, me oyen mi voz. Pero tú, ¿qué hace Pilato? ¿Y qué es la verdad? Y saliendo, le entregó. Evidentemente, Pilato oía la voz de César. Pilato oía la voz de los judíos. Pilato oía la voz del pueblo: crucifícale, crucifícale. Pilato oía la voz del mundo y se rindió a los pies de esa voz. Pero la voz de Jesús, que la tuvo ahí delante para darle testimonio de la verdad, sin embargo, por aquí le entró y por aquí le salió. Ahora, eso sí, Jesús dice claro: yo doy testimonio y el mundo queda sin excusa. No se puede decir que Dios no ha querido hablar al hombre. Quiero ser enfático en esto. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Desde Génesis capítulo 3, ¿dónde estás, hombre? Dios ha querido comunicarse con su creación, con sus criaturas. Y aún hoy Él te quiere hablar. Él quiere hablar a todos los que están escuchando. Su voz, aunque quizás sea algo extraño, es una voz que te lleva al arrepentimiento, a la salvación, a la verdad, a la libertad. No es una voz de condenación, es una voz de buenas nuevas para ti. Y Dios sigue queriendo hablar al ser humano. Si el ser humano desoye, si el ser humano le presta atención a esas otras voces, quedan sin excusa. Un día estarán delante del Señor: nunca me hablaste. No es verdad, por toda la tierra ha salido mi voz y hasta los confines del mundo mis palabras. No es verdad que yo no te he hablado. Yo de diferentes formas te hablé. Usé radio y televisión, usé tu vecino que te habló, usé ese tratado que te dieron, usé esa campaña que se hizo, usé muchas formas, te hablé en sueños un día, te hablé a través de un niño otro día, muchas veces te hablé para que escucharas mi voz y tú te escondiste de ella. Entonces la voz del mundo, mis hermanos, cierro paréntesis, es una voz tan contraria, tan opuesta. La voz del mundo dice: disfrútalo al máximo. ¿Por qué está mal? ¿Quién dice que está mal? La voz del mundo dice: yo primero, yo segundo, yo tercero. La voz de Dios dice: busca honrar a Dios primero, bendecir a tu prójimo segundo, y tercero, ponte tú en tercer lugar, que ya Dios cuidará de ti. La voz del mundo: dame. La voz de Dios: más bienaventurado es dar que recibir. La voz del mundo: el que me la hace, me la paga. Perdono, pero no olvido. Mentira, no perdonas. La voz de Dios:
Si te llenan en una, pon la otra. Al que te pide, dale. No dale, sino compártele. La voz de Dios es tan contraria, ¿verdad? Y en nosotros, la voz del mundo, descubre tu sexualidad. Mastúrbate, descubre la pornografía, prueba a ver si te gustan los hombres o las mujeres. Desde los 12, 13 años ya puede empezar. Es natural, es tu instinto, claro, pero no soy un perrito que voy por ahí con el celo. Tengo sabiduría y entiendo las cosas. Entonces la voz de Dios, ¿qué dice? Cuídate. La pornografía es veneno, es adictiva y es todo un negocio, un entramado que detrás de él hay esclavitud. La voz de Dios que dice, la masturbación es algo que te ata y es algo totalmente contrario al Espíritu de Dios. No forniques en tu mente, mantente puro y santo, que Dios tiene la mujer para ti y el sexo será bonito dentro del matrimonio. La voz del mundo, haz lo que quieres con tu cuerpo. Aborta si no te viene bien la criatura, el ser madre en este momento. Tu cuerpo es la voz de Dios. Bruto, ¿qué cuerpo ni cuerpo? Que es otra vida que tienes dentro. No la mates. Y lo que parece tan evidente para el mundo hoy en día, ¿qué es? ¡Ah! Un pensamiento machista, un pensamiento arcaico, un pensamiento medieval. Callen esa voz. Ellos que pregonan tolerancia y no soportan que nosotros digamos que nacemos hombres o nacemos mujeres y que hay personas que pueden tener sus problemas hormonales, claro que sí. Hace poco una joven se atrevió a grabar una charla de homosexualidad en su clase. Madre mía, hoy no termino. Hoy me parece a mí que esto va a tener parte 4. Y entonces estaba grabando esta charla, la muchacha dice, no sé qué hacer, me obligan a estar expuesta a esta charla en favor de la ideología de género LGTBI, y entonces ella la grabó para mostrarle a sus papás, esta adolescente, lo que estaban enseñando. Todo el argumento es en base al tema de los cromosomas y en base al tema hormonal, y que hay personas que aunque nacen hombre, pero tienen un problema en su interior por el tema cromosómico, por el tema hormonal, y realmente se sienten mujer, y es justo y de derecho que se les permita cambiar de sexo y ser mujer. Entonces, en base a ese caso en particular, que se ha de tratar específicamente, que hay de hecho todos unos estudios para ayudar a personas que pueden tener ese tipo de problemas que, como digo, son excepcionales y son anomalías, pero se agarran de la excepción para hacer una norma y para decir, es que no os dais cuenta que uno puede decidir si quiere ser chico o si quiere ser chica y cambiarse de sexo, y quién dice que no. Y los muchachos con esa línea de pensamiento se lo comen así, hermano, con patatas. Se lo tragan así con patatas diciendo, mis padres son unos mentes cerradas, unos calle rectas. Mis padres no comprenden. Ahora la ciencia nos ha abierto los ojos y nos ha permitido ver. Es la sexualidad líquida. Todo hoy en día es relativo, es líquido. No tienes que definirte hombre o mujer. No es tan sencilla la cosa. Es líquido. Tú puedes hoy sentirte hombre y mañana sentirte mujer. Y entonces para eso está el gobierno, para subvencionar y pagar tu cambio de sexo, aunque luego hayan listas de espera eternas y no te ayuden a operarte en otras cosas necesarias. Pero si tú dices eso, ya te van a dar prioridad para que te cambies de sexo, aunque luego tengas una crisis. Como uno que ha descubierto, era hombre, se ha cambiado de sexo a mujer, pero ha descubierto siendo mujer que es lesbiana y le gustan las mujeres. Entonces aquí está hablando que ella, ¿y no será que eres hombre y te gustan por eso las mujeres? No, me acabo de liar. Soy mujer, pero me gusta. Entonces, bueno, pero claro que sí. Y así, la voz del mundo, entonces, no solamente es estúpida en muchos planteamientos, en muchas cosas, que uno dice, ahora viene, lo próximo que viene es, ¿y por qué no podemos tener, como ya en algunos lugares está el fenómeno de
un matrimonio de 3 hombres. Claro, ya. O sea, ¿quién dice que está mal? Y si yo me siento, ustedes me ven aquí, tengo 41 años, pero yo me siento de 14. Ay, díganme qué hay de malo de que yo tenga sexo con una muchacha de 12. Si yo me siento de... ¿Quién dice que eso es pedofilia o es abuso? ¿Por qué? Yo me siento como me siento. O sea, si yo me siento perro, ¿me entienden? O extraterrestre o lo que sea, respeten mi identidad. Perdóname, estás enfermo, estás confundido. No respetamos tu identidad. Lo que queremos es ayudarte a que salgas de la paranoia en la que tú te has metido. Pero la voz natural y de Dios y de las cosas como se han establecido para que haya familia y para que haya reproducción natural y para que haya... Esa voz hoy en día es una voz. Lapidemos a esa gente, apedremos a esa gente, callemos esa voz que nos recuerda que el mundo no está en tonos grises, sino que hay verdad y hay falsedad, hay bien y hay mal. Entonces, al punto que un predicador de Almería, que él pone mensajes así como los de con mis hijos no te metas, diciendo, oye, ¿por qué le tienen que imponer a mi hijo? Conmigo ya no tiene nada que hacer porque tengo convicciones sólidas. Pero mi hijo, ¿por qué lo quieren adoctrinar en estas mentiras? Y están elaborando estatutos y leyes para incluso quitarme, si es posible, la patria potestad o la tutela de ese niño para que sea el gobierno el que le inyecte este tipo de pensamiento. Esto no estamos de acuerdo. Y no nos vamos a callar. Y le han cerrado su página de Facebook como homófobo. Los que pregonan libertad de expresión y tolerancia, pero tú ya ves viendo por dónde va a venir la persecución. ¿Te das cuenta? Entonces, mis hermanos, la voz del mundo que sutilmente está ahí y llega y te dice, ¿pero qué haces conservándote santo y virgen para Dios con la edad que tienes y tantos años metido en la iglesia? Estás perdiendo tu vida. Haz lo que quieras. Por eso hay un mensaje que conecta mucho con la generación de hoy en día, que es ese mensaje de sueña. Dios quiere que lo proyectes, que lo visualices, que lo sueñes, que te pongas tu meta. Él te va a ayudar a conseguirla. No es un mensaje de toma tu cruz y sigue a Cristo. No es un mensaje, el mensaje del evangelio de lleva a cabo los sueños de Dios, busca la visión de Dios para tu vida, paga el precio si es necesario. Es otra voz camuflada de cristianismo, pero te das cuenta de que es una voz disonante con la de Jesús, que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y el que ama su vida la perderá, el que pierde su vida por mí, ese la hallará. Y nos dio ejemplo de no hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Pero se nos mete una voz en la iglesia con un mensaje muy positivo, muy guay, muy estupendo, que tú te das cuenta, oye, pero si es la voz del mundo, disfrazado de otras cosas. Entonces, mis hermanos, hay que saber discernir. Dice que los maduros son los que tienen los sentidos espirituales ejercitados para saber distinguir el bien del mal. Dice que la palabra de Dios es cortante y penetra hasta lo profundo para separar. Llega donde nadie puede llegar, para separar el alma del espíritu. Para que sepamos lo que es pura alma y es de Adán, y lo que es del Espíritu y es de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo entendido y no como Adán y Eva que de repente nos colamos cualquier voz, sino que, hey, esa voz es la de Juan Carlos Parra, con su mente cuadriculada, matemática, calculina, que está aquí juzgando las cosas sin revelación. Cuidado, o que estoy oyendo mi voz y espiritualizándola y a lo mejor no es la voz del Señor. O cuidado con la voz de la serpiente, directamente de Satanás, el diablo, que me quiere meter un engaño, una falsa doctrina o un desvío o tantas cosas. Cuando tú te sientas con gente, por ejemplo, que se ha deslizado y ha caído en el error, ha caído en el pecado de dejar de congregarse, han empezado a oír una voz. Es que no es importante congregarse. Es que los mismos que predican están llenos de defectos. Qué gran noticia. Son seres humanos. Es que, mira, que la iglesia te falló. ¿Y esa voz qué voz es? ¿La voz del Espíritu Santo que te anima a buscar de Dios o es la otra voz? Y tan fácilmente se juntan la voz de mis propios planes. Digo, oye, pero si los domingos en la mañana yo me voy a hacer bici.
y a escalar las montañas y a estar allí con mis hijos y está todo tan bien. ¿Quién dice que eso está mal? ¿Por qué tengo que estar yo ahí escuchando un mensaje de esos tipos y alabando al Señor y luego se tiran 3 horas allí? Y te viene la voz del otro que te dice, claro que sí, la familia es lo primero. Y no tienes que ser fanático religioso. Ok, muy bien. Ahora, después de un tiempo, dime si tu fe está viva y fuerte y encendida con fuego o te has apagado. Ahora, dime después de un tiempo si tu hijo, el que te lo llevas contigo a hacer bicicleta por la montaña, ¿está en las cosas de Dios o está en las cosas del mundo y se te ha ido de las manos? O sea, tú quieres ser más sabio que Dios. Si Dios ya ha establecido la forma, conviértete tú a Dios. Ten cuidado con esas voces. Gente que quizás dejó su mujer y escuchó otras voces. Es que no era la que Dios tenía para mí. Es que no me satisfacía, no me comprendía. ¿Y qué voces son esas? Las 3 voces. Ahí se juntan las 3 voces. La del mundo. Va a un terapeuta y te dice, estás pasándolo mal, ¿verdad? Es duro tu matrimonio. Lo has intentado ya, ¿verdad? No luches contra lo que sientes. Sé honesto contigo mismo. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Perverso este corazón, perverso. Si lo sigo, lo primero es que no te pago. Qué fácil. El hombre que no conoce la voz de Dios es engañado con las otras voces. Entonces di conmigo, silencio. Pero fuerte, silencio. A la voz de la serpiente. Silencio a la voz de mis intereses. Silencio a la voz del mundo anti Dios. Y quiero oír, di conmigo, quiero oír la voz del Espíritu Santo. Dele aplauso al Señor, aleluya. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, yo siento que hoy ya lo que Dios no tenía que dar hoy no lo dio. Y que voy a seguir la próxima vez. Voy a recordar los puntos que yo sigo, yo estoy animado, yo sigo, pero es que esto es tan bueno y algunos tenían una cara de tan cansados. Entonces, la vez pasada dimos 5 claves para poder escuchar la voz de Dios. La primera es, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Recordáis? La segunda, la voz de Dios se parece a la voz de los padres. La tercera, hablamos de la intimidad y la voz de Dios, la cercanía. Dios grita cuando estamos lejos, pero al estar cerca fácilmente oímos la voz del Señor. La cuarta es esta, y luego lo vamos a desarrollar la próxima vez. ¿Cómo yo puedo diferenciar la voz de mi conciencia y la voz del Espíritu Santo? Entonces está el punto, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, la voz del Señor se hace más y más clara, más y más nítida. Ya verán que va a ser muy bonito, vamos a abundar en ello. Y lo quinto, y esto es tan importante, mis hermanos, esto para mí es el 80% de escuchar la voz de Dios. Tener un corazón para Dios de obediencia. Tener un corazón para Dios de obediencia. Dios sabe cuando hay un corazón que le quiere agradar y que le quiere obedecer y cuando hay un corazón que está en otras cosas. Dios no malgasta su tiempo. Cuando ve un corazón, dice que los ojos del Señor recorren la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón completamente entregado para Él. O perfecto para Él significa completamente entregado. Cuando tienes un corazón completamente entregado para Él y le quieres obedecer, el Señor dice, ahí está, una persona a la que yo puedo guiar y a la que yo puedo hablar, con la que voy a poderme relacionar bien. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir después, no quiero cansarles. Inclina tu rostro. Padre querido, gracias porque tú sigues, Señor, inquietándonos y tú sigues, Señor, hablándonos para que amemos tu voz y para que podamos, Señor, ponerla en el lugar que debe ocupar, Señor, en el centro de nuestra mente, de nuestro corazón y con nuestros oídos circuncidados y abiertos para esa voz.
Pero Señor, queremos ser radicales, como Jesús le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, adversario, apártate, adversario, porque no me ayudas, no estás con la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Queremos ser radicales con esas voces, Señor, que son extrañas, que son de la serpiente, que nos quieren desviar, que nos apagan la fe, que nos llevan a un camino sutilmente diferente. Quizás comienza en un pequeño desvío hoy, pero al paso de los años es un gran desvío. Señor, tus ovejas oyen tu voz, conocen tu voz, se familiarizan con tu voz. Y nosotros no somos del mundo, somos de la verdad, somos hijos del reino, somos ovejas de tu prado. Oh Señor, dice en Hebreos 3: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Señor, queremos tener un corazón tan tierno para tu voz. Señor, cuanto más sensible el corazón, más tú nos hablas, más tú quieres guiar nuestra vida. Que así sea, Señor. Y gracias te damos porque tú quieres comunicarte con nosotros. Eres un Dios personal. Eres un Dios que te relacionas plenamente. No tenemos algo de ti, te tenemos a ti completamente. ¡Aleluya! Has venido a morar por el Espíritu Santo. Gracias porque tu voz mora en nosotros. No es algo de afuera. Mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Queremos, Señor, tener esa relación de intimidad, estar en el Espíritu, saber, Señor, honrar tu voz cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele aplauso al Señor, aleluya. Amén. A los pies del Dios